Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión. Hoy para hablarles de una compañía que a día de hoy encabeza la era de la telemedicina en nuestro país, Atris Health. Con poco más de 6 años de vida, Atris ha cosechado importantes éxitos médicos, financieros y bursátiles en BME Growth. Tras 8 adquisiciones en el periodo de 2018-2020, la compañía vive ese 2021 como uno de los ejercicios claves en su negocio, pero también en bolsa, cuando ya suena a lo lejos la campana del mercado continuo para ella. Y para hablar de todo ello, contamos con la presencia de José María Yuch, director financiero de Atris Health. Con nosotros también se encuentra hoy en esta entrevista la analista fundamental de estrategias de inversión, María Mira. Además, analistas de Renta 4, Divacons, Alpha Value, IG, GVC Gaesco y Lighthouse también han querido participar en este encuentro a través de preguntas que nos han hecho llegar. Sin más demora, me gustaría saludar a José María Yuch. José María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Raquel, muchas gracias a vosotros. Un placer poder estar con vosotros y dar respuesta a las preguntas que tengáis. Saludar también a nuestra analista María Mira. María, muchísimas gracias a ti también por estar aquí. Gracias a vosotros. María, pues comenzamos contigo, si quieres, hablando del importante crecimiento inorgánico que ha llevado a cabo la compañía en los últimos años. Sí, pues empezando por ese crecimiento tan espectacular a base de compras, ¿no? En el 2019 comprabais Real Life Data, TR Colombia, Imor, bueno, en el 20 también ITMS, después Aximed, ICM y la última compra ASPI, que hablaremos después, ¿no? Pero estas compras del 19 y del 20 que ya están integradas, ¿qué han aportado todas estas compras al perímetro de Atris, ¿no? Desde el punto de vista de resultados y también de negocio, operativa? Y bueno, un poquito que nos cuentes. Pues mira, un poco para comentaros en grandes cifras, ¿no? En 2016 Atris era una compañía que facturaba 4,5 millones. Nuestra previsión que hemos dado el guidance en 2021 es que facture 175 millones. Y si no hubiéramos adquirido nada, hubiéramos tenido un buen ritmo de crecimiento al 25% anual, pero estaríamos facturando 10 millones. Entonces, como podéis ver, las adquisiciones aportan una gran parte la mayor parte del crecimiento que tiene la compañía, ¿no? Entonces, para nosotros era clave porque partíamos de una base muy pequeña y aunque tengas un negocio muy sano que crece a unas buenas tasas del 25% anual, pues obviamente si no hubiéramos hecho ninguna adquisición, pues estaríamos en estos momentos con una facturación de alrededor de 10 millones, ¿no? Gracias a las adquisiciones que hemos hecho, pues nos hemos situado sobre las estimaciones que tengamos en 2021, unos 165 millones de facturación, ya incluyendo la ASPI en este perímetro. Tras el éxito de la OPA de ASPI y teniendo en cuenta las cifras que acabas de contar, Pablo García, director de Divacons Alpha Value, y Ana Gómez, analistas de Renta 4, preguntan si la compañía seguirá realizando movimientos corporativos o esperarán a digerir dicha importante adquisición. Es decir, teniendo en cuenta que este año se pone el foco en la salida del continuo, ¿cabría esperar que lo que queda de año sea menos intenso en M&A? Sí, al menos sí que vamos a intentar evitar hacer alguna adquisición de gran tamaño, ¿no? Básicamente por dos motivos. Una parte lógica de digestión. Obviamente ahora tenemos que dedicar esfuerzos a integrar y aflorar las sinergias que podemos tener con ASPI, pero también con ese objetivo de salir en el mercado continuo en el segundo semestre, sí que es verdad que CNMV nos ha pedido pues tener un perímetro auditado del primer semestre claro, ¿no? Y eso supone pues intentar abstenernos de realizar alguna gran adquisición que suponga un cambio muy importante en el perímetro de la compañía en los próximos 3 o 4 meses. Eso no quiere decir que no podamos hacer o que no vayamos a hacer alguna adquisición de menor tamaño, que no tenga un cambio significativo en el perímetro, pero que sean compañías pequeñas que estamos viendo, que tienen un encaje estratégico pues interesante, ¿no? Pero ahí sí que esas pequeñas adquisiciones no crean, digamos, disconfort en CNMV porque no te cambian de forma relevante el perímetro, ¿no? Con lo cual, sí que vamos a seguir haciendo adquisiciones, pero en principio si las hacemos serán de tamaño no relevante, con el objetivo de poder dar confort a CNMV, tener un perímetro claro auditado del primer semestre y poder presentar el folleto en el segundo semestre para hacer la salida al mercado continuo. Siguiendo con el tema de la OPA sobre ASPI, Beatriz Rodríguez, analista de GVC Gaesco,
nos pregunta que, sabiendo que esto ya ha salido adelante, ¿cuándo prevéis la emisión de nuevas acciones? ¿Cuándo prevéis que se haga efectiva? Sí, en principio la OPA ya ha acabado el periodo de aceptación con éxito, con una aceptación del 99,65%. Estamos ahora en los procesos, ya se ha efectuado el pago de la gente que acudía en efectivo y nosotros tenemos previsto que se otorgue la escritura de ampliación de capital para entregar acciones de Atris este viernes, que el registro mercantil lo otorgue. A partir de este viernes, para que las acciones estén emitidas y entregadas a los accionistas JASPE que han decidido acudir al canje, que han sido la mayoría, el 98,14%, estimamos que como muy tarde la primera semana de junio debería ya estar realizado. Sí que es verdad que dependemos de entidades de terceros como es Iberclear o PME para que dé de alta esas acciones y ese proceso puede variar entre una semana, 2 semanas, ¿no? Es, digamos, un proceso más burocrático, pero todo lo que estaba en manos de la compañía para ejecutar esa ampliación de capital, que era sobre todo la inscripción en el registro mercantil de la ampliación de capital, eso ya está realizado, ¿no? Perfecto. Aunque ya lo has comentado un poco en la primera pregunta, ¿podrías comentar, es una pregunta que nos envía también Beatriz Rodríguez, analista de GVCA Expo, ¿podrías comentar algunas de las sinergias que se van a generar tras la operación de ASPI y qué encaje tiene Conversia en esta operación? Sí, nosotros en ASPI hemos detectado 2 tipos de potenciales sinergias, ¿no? Llamamos, sinergias de costes, por el lado de los costes. Ahí entendemos que podemos hacer mucho trabajo en optimizar los costes que tiene ASPI, introduciendo herramientas de telemedicina para poder, digamos, optimizar los diagnósticos que se realizan y también dentro de esta sinergia de costes, pues introduciendo herramientas de inteligencia artificial que permitan automatizar diagnósticos y por lo tanto ser más productivos, cometer menos errores en el diagnóstico y optimizar costes. Eso por un lado. Después hay una parte de costes, de reducción de costes pues más clara o más fácil, digamos, que es pues costes corporativos, digamos, costes que transfería o servicios que prestaba el socio mayoritario que tenía ASPI, que ahora se van a prestar desde Atris, con lo cual será un coste interno intragrupo. Y por otro lado, entendemos que hay una sinergia de venta, de incremento de ventas, ¿no? Que quizá tardaremos un poco más en plasmar, quizá ya más de cara al 2022, pero entendemos que a ASPI, pues por un lado, le podemos añadir servicios que actualmente no está prestando a sus clientes, como pueden ser, son empresas monitorización de pacientes crónicos, empleados que pueden tener enfermedades crónicas, teleconsultas, son servicios que actualmente no está prestando ASPI y que Atris puede ayudar a que los preste. Y también hay una sinergia de ventas de los servicios que presta Atris, ¿no? El tener una red de 234 delegaciones como tiene ASPI nos da una capilaridad, una penetración en el territorio de España que nos permite que muchos de los servicios que estamos prestando ahora, ¿no? Que dependemos actualmente de que el paciente se extraiga una muestra en un hospital, pues los podríamos prestar a través de la red de ASPI. Y os pongo un par de ejemplos claros, ¿no? Atris durante esta crisis del COVID se ha realizado muchas pruebas de PCRs y test antígenos, pero nos faltaba esa capilaridad para poder acceder a todas las poblaciones de España que sí que tiene para recoger las muestras, ¿no? Las tomas en muestras. Entonces, cuando ofertábamos nuestros servicios a una empresa para hacer pruebas de PCR, pues generalmente, si íbamos a una gran multinacional, nos daba para hacer a sus empleados corporativos que estaban en Madrid o en Barcelona, pero no teníamos la capacidad de recoger muestras en otras delegaciones de otras provincias que tenía en España esa compañía, ¿no? Ahora con ASPI sí que tenemos esa capacidad de poder ofertar el servicio, por ejemplo, en el caso de, yo creo que es uno que entenderá todo el mundo, ¿no? De tomar muestras de PCRs, pues tenemos esa capilaridad para poderle dar un servicio global a todos los empleados que pueda tener una empresa en España, ¿no? Lo mismo puede suceder en caso de pruebas de diagnóstico genético, donde hay que hacer una pequeña extracción de ADN de muestra de saliva a un paciente. Hasta ahora lo teníamos que hacer vía muestras que nos llegaran de los hospitales. Ahora tenemos capacidad para poder hacer esas extracciones con nuestra red propia, ¿no? Entonces, serían básicamente sinergias de costes, tanto por optimizar operaciones de ASPI con herramientas de inteligencia
artificial, de plataformas de telemedicina, sinergias de ventas vía añadiendo nuevos servicios a los que actualmente presta Atris, pero también utilizando la red de ASPI para vender los servicios de diagnóstico que actualmente presta Atris. En cuanto a Conversia, sí que es verdad que es una operación pues, que no entra dentro exactamente del ámbito de la salud. Era una compañía que fue adquirida por ASPI en 2020, con un sentido de estrategia comercial, de venta cruzada entre los clientes que tiene Conversia y los que tiene ASPI. Nosotros nos hemos dado, ahora que vamos a tomar el control de la compañía, pues un plazo de unos meses para analizar en profundidad esas operaciones que realiza Conversia, esas sinergias que pueda tener con ASPI, y a partir de ahí tomar una decisión, ¿no? Si vemos que pues, un activo que pueda ser vendido, pues lo estudiaríamos. Si vemos que realmente tiene unas sinergias interesantes a nivel comercial con ASPI, pues ese activo continuaría en la compañía. Pero no tenemos a día de hoy una decisión tomada, queremos tomar conocimiento en más profundidad de las operaciones. Muy bien, también desde GVC Gaesco, también Beatriz Rodríguez nos pregunta, con la incorporación de ASPI y la compensación de la divisa euro con la extranjera, ¿en qué geografías tenéis pensado enfocar ahora el crecimiento y si la operación de ASPI puede limitar las potenciales próximas adquisiciones? Sí, a ver, en 2021, con la adquisición de ASPI, si no adquirimos nada más o menos el 84% de nuestras ventas estarán en países, digamos, llamémosles desarrollados o de divisa dura, o de zona euro, franco-suizo. Hicimos hace poco, recientemente, la compra de una empresa de radioterapia en Suiza. Y el 16% serán países emergentes, ¿no? O con divisas quizá con más riesgo. Nosotros entendemos que, nos sentimos cómodos que nuestro mix de ventas esté con una exposición más o menos del máximo de un 30% en países emergentes, ¿no? La ventaja de los países emergentes es que tienen, sobre todo en los servicios que prestamos, un alto potencial de crecimiento, de quizá mayor velocidad de crecimiento de esos mercados. En contra tienes un riesgo geopolítico o de devaluación de divisa mayor, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos, digamos, bueno, infraponderados tras la adquisición de ASPI respecto a lo que sería nuestra exposición máxima de riesgo, que sería 30% de la cifra de negocio, con lo cual podríamos incluso contemplar alguna adquisición en Latinoamérica, pero sí que es verdad que estamos en este 2021 y 2022, en principio lo queremos centrar bastante en realizar adquisiciones en Europa, ¿no? Para acabar de consolidar una red de centros de radioterapia europea, para acabar de consolidar nuestras divisiones de diagnóstico. Entonces, básicamente, geográficamente, el objetivo principal para 2021, de hecho, las 3 adquisiciones que ya hemos realizado en 2021, una ha sido en España, que es ASPI, otra en Portugal y otra en Suiza, es continuar, o el foco lo tenemos más a nivel de países europeos, pero no descartamos, ya que hemos reducido mucho la exposición al riesgo, digamos, en países emergentes, poder realizar alguna adquisición en algún país emergente. Respecto al potencial de próximas adquisiciones, nosotros entendemos que cuanto más tamaño tiene la compañía, no limita el potencial de próximas adquisiciones, más bien lo refuerza, ¿no? Es decir, cuanto más tamaño tienes, más flujos de caja internos generas, más capacidad tienes para levantar financiación, tanto bancaria, de bonos como de capital. Obviamente nos permite ser más ambiciosos e ir a buscar adquisiciones de compañías de mayor tamaño, que por ejemplo hace 2 o 3 años era impensable que las pudiéramos ejecutar, ¿no? Y ahora cambiando un poco ya de bloque, entrando en resultados y negocio, sobre la financiación de todo este crecimiento, parece que por norma, o bueno, por lo que habéis comentado alguna vez, ofrecéis generalmente el pago en acciones de Atris, ¿no? ¿Esto forma parte de una estrategia para dar entrada a los antiguos gestores de la compañía que compráis o es puramente estrategia financiera? No, yo creo que es estratégico en el sentido, yo creo que dividimos 2 tipos de compañías que compramos, ¿no? Por un lado, podemos tener aquellas compañías, como comentáis, donde el gestor es el propietario y queremos que ese gestor que es propietario continúe liderando su área de negocio. En ese caso, para nosotros, o sea, hay una primera regla que es vital, es que queremos adquirir el 100%. Para poder tener el control completamente de la compañía que adquirimos y no tener un socio minoritario, poder mover los flujos de caja con libertad, poder tomar plenamente y de forma rápida y ágil las decisiones sin tener que tener un socio con el que tener que consultarlo, ¿no? Eso por un lado. Una vez
adquirido el 100%, sí que nos interesa en esas compañías que queremos que el gestor, que generalmente es el propietario, continúe involucrado en la compañía, sí que intentamos negociar que una parte de ese precio sea pagado en acciones de Atris. Estamos hablando de en rangos que fluctúan entre el 10 y el 30% del precio. ¿Por qué? Porque queremos que como queremos que continúe como gestor de su área de negocio, queremos que esté alineado con la evolución global de toda la compañía, no solo de su área concreta de negocios. Es más, me explico, ¿no? Podemos encontrarnos en la situación en la que se tenga que tomar una decisión estratégica que pueda perjudicar a esa área de negocio donde hemos incorporado hemos comprado esa compañía y continuar el gestor gestionando, con lo cual lo podría ver o mostrar reticencias a implementar esa estrategia, pero que sea una estrategia que sea beneficiosa o mucho más beneficiosa para el global de la compañía, ¿no? Si tiene acciones de Atris que él se beneficie de esa revalorización de la acción, entiende mucho mejor una decisión concreta que pueda perjudicar al área de negocio que él gestiona, entiende mucho mejor que es beneficiosa globalmente, con lo cual, digamos, alineamos mucho mejor los objetivos con el equipo gestor que incorporamos, ¿no? Hay otro tipo de compañías donde ese gestor no es el propietario, donde ahí no tiene tanto sentido pagar una parte del precio en acciones. El año pasado compramos una compañía que fue una compra importante para nosotros, que era ITMS. La propiedad no eran los gestores de la compañía y les pagamos 100% en cash y no les pagamos nada en acciones, ¿no? Sí que es verdad, en el caso de ASPI, por ejemplo, que el accionista mayoritario pues tenía un componente de gestión. En este caso nos ha pedido, y aunque no va a continuar en la gestión de ASPI, en el día a día de la gestión de ASPI, sí que nos pidió que él solo vendía su compañía si era obteniendo acciones de Atris porque creía en la suma de los dos proyectos, ¿no? Entonces ahí, obviamente, si hay un accionista que quiere seguir involucrado porque cree que va a capturar valor con la unión de su compañía con Atris, pues obviamente le ofrecemos pagarle con acciones, ¿no? Pero son más bien motivos estratégicos, o bien porque lo pide el vendedor, o bien porque queremos que ese vendedor gestor esté involucrado, más que motivo financiero puramente, ¿no? Sí que es verdad, en estos momentos, esto puede cambiar en el futuro, ¿no? Pero Atris tiene capacidad de financiación. Tanto recientemente, en 2020, emitimos un programa de bonos de 50 millones que fue sobredemandado. Hicimos una ampliación de capital de 35 millones que tuvo una demanda de 105 millones de euros, con lo cual no es un problema de capacidad de financiación, sino de estratégicamente encajar bien la pieza para que esté alineada con el objetivo de todos los accionistas de Atris. Un poco relacionado con esto, Sergio Ávila nos pregunta por la deuda, porque es cierto que en los últimos años habéis llevado una fuerte política de crecimiento inorgánico, pero la deuda se ha reducido en relación a los fondos propios. ¿Tenéis pensado seguir reduciendo deuda a la vez que seguís creciendo? Sí, lo que pasa es que también un poco el apalancamiento va a veces un poco en momentos puntuales, según hagas la disposición, o sea, pues apalancarte o endeudarte un poco más, después ir desapalancando. Nosotros, nuestro objetivo es movernos con un ratio de endeudamiento de entre 2-3 veces. Eso significa desapalancar un poco los niveles actuales que tenemos. Entendemos que si estamos en 2-3 veces deuda financiera neta EBITDA, es una compañía que puede optar a tener un rating de grado de inversión y nos sentiríamos que es un apalancamiento cómodo y sensato para el proyecto industrial que tenemos entre manos, ¿no? Con lo cual sí que va a haber a medio plazo un ligero desapalancamiento y nos intentaremos mover en esos rangos de entre 2 y 3 veces deuda financiera neta EBITDA. Sergio Ávila, analista de IG, también nos pregunta cómo vais a hacer para aumentar vuestros márgenes de beneficios y rentabilidades. Pues básicamente, sobre todo, vienen vía introducción de nuevas herramientas que nos permiten. Hay una parte clara, ¿no?, de racionalización de costes cuando incorporamos compañías, pues hay esas compañías, sobre todo si ya empiezan a tener un tamaño, tienen una serie de servicios corporativos que una vez las ha adquirido Atris ya no son necesarios, ¿no? Hay una clara sinergia de costes. Pero después también lo que estamos trabajando mucho es en buscar sinergias de costes entre áreas de negocio y sobre todo introducción de herramientas de inteligencia artificial
que nos permitan automatizar o establecer sistemas de cribaje que reduzcan nuestros costes, ¿no? Yo creo que un ejemplo que empezamos a implementar el año pasado en Latinoamérica es implementamos un algoritmo para leer los electrocardiogramas en el área de telecardiología. Generalmente el 90% de los electrocardiogramas que recibimos de pacientes no tienen ningún tipo de anomalía, son normales, solo el 10% son anómalos. Antes de implementar este algoritmo, nuestros cardiólogos leían el 100% de los electrocardiogramas, con lo cual estabas utilizando un tiempo de un doctor para leer una prueba que estaba bien. Con el algoritmo que nos permite discriminar aquellos electros que están bien de los que son anormales, digamos que ya no hace falta que nuestros cardiólogos pierdan el tiempo en leer electros que están correctos, ¿no? Solo se enfocan en aquellos electros que tienen o que el algoritmo detecta que tienen algún tipo de anomalía, ¿no? Esto nos permitió, por ejemplo, el año pasado, y solo implementando esta herramienta, ahorrarnos cerca de 1 millón de euros en costes de lectura de electrocardiogramas, ¿no? Y la idea es ir en las diferentes áreas, irnos apoyando en herramientas de inteligencia artificial, de cribaje, que nos permitan seguir optimizando los costes, y eso redunda en dos cosas. Uno, menores errores de diagnóstico, que obviamente es lo más importante, pero también mejoramos la productividad de nuestros médicos, ¿no? Que es un recurso escaso a nivel mundial, el de médicos especialistas. Con lo cual los podemos dedicar solo su tiempo a diagnosticar aquello donde realmente aportan un valor añadido, que es donde hay algún tipo de patología que tengan que diagnosticar. Ana Isabel González, analista financiera senior de renta variable en Lighthouse, pues quiere saber un poco, Atris se ha posicionado en biopsia líquida y siendo este un mercado todavía incipiente, ¿cuándo tienen previsto completar las líneas de investigación en este segmento y realizar algún lanzamiento comercial? ¿Y cuál sería el revulsivo principal para que despegue por fin el mercado de la biopsia líquida? ¿Y qué riesgo existe de que esta actividad canibalice de alguna forma y reduzca a los pacientes objetivo para su división de radioterapia, ¿no? Bueno, yo primero una reflexión. Cuando hablamos de biopsia líquida, no estamos hablando de sacar una solución, por ejemplo, cuando hablamos de biopsia líquida para diagnosticar cáncer, no hemos obtenido un desarrollo de una biopsia líquida que te permita detectar todos los tipos de cáncer. Tienes que ir desarrollando un test de biopsia líquida o unos biomarcadores para cada tipo diferente de cánceres. Entonces, no hay una solución mágica que he sacado la biopsia líquida y eso me permite diagnosticar todos los cánceres. No, tú tienes que sacar, por ejemplo, una solución de biopsia líquida para diagnosticar el glioblastoma, que es un tipo de tumor cerebral, ¿no? Y esa solución que has desarrollado te sirve para diagnosticar ese tumor, pero no para diagnosticar otros tumores, ¿no? Con lo cual, el campo de la biopsia líquida es tremendamente amplio, ¿no? En las líneas que estamos teniendo de biopsia líquida, nosotros esperamos que en los próximos, entre este año y los próximos 3 años, empezar a sacar soluciones kits para algunos tipos, para poder diagnosticar con biopsia líquida algunos tipos de tumores, ¿no? Respecto a la pregunta de cuándo entendemos que digamos, va a despegar, ¿no?, esta actividad, yo creo que necesitará, una vez sacas un test de biopsia líquida al mercado, necesitas un periodo de validación, ¿no?, de que los diferentes clientes validen que funciona de forma adecuadamente, aparte de las validaciones técnicas que has hecho tú, pero también los clientes lo tienen que ir a probar, o sea, no lo van a implementar de forma masiva hasta que no lo hayan testado durante 1 año o 2 con pequeñas muestras y viendo que es fiable. Van a querer tener esa confianza por ellos mismos también. Y yo creo que el despegue definitivo vendrá cuando el diagnóstico de biopsia líquida, en el caso de España concretamente, sea adoptado por la sanidad pública, ¿no? Al final, la sanidad pública es el 70% de nuestro mercado en España, la sanidad privada solo el 30%. Entonces, hasta que no hay una adopción por parte de la sanidad pública, que es el gran validador, porque es el que tiene el mayor número de pacientes, pues probablemente no podemos decir que despegue la biopsia líquida en España, ¿no? En cuanto al riesgo de que canalice esta actividad con la de radioterapia, ahí yo creo que es al contrario, ¿no? La biopsia líquida lo que permite es, en principio, lo que debería permitir es una mejor detección temprana del cáncer. Y cuando más temprana sea la detección de un cáncer, más precisa sea esa detección del cáncer, y en principio la biopsia líquida te tiene que ayudar a eso, antes puedes empezar
el tratamiento a un paciente y darle el tratamiento adecuado, ¿no? Y en el caso de la radioterapia, sobre todo la radioterapia que estamos desarrollando nosotros de alta precisión, sobre todo es muy adecuada en tumores con fases relativamente iniciales. Entonces, cuanto antes cribemos y detectemos un tumor en la población de pacientes de cáncer en España, antes será más adecuado poder hacer esa radioterapia de single dose, ¿no? Que es una radioterapia muy precisa, que funciona muy bien para tumores pequeños y medianos, pero no tan bien ya para tumores muy grandes, donde ahí es más apropiado hacer cirugía o tratamientos, por desgracia, más paliativos, ¿no? No tanto curativos, ¿no? Entonces, la biopsia líquida nos debería permitir detectar pacientes con cáncer en fases más tempranas, donde ahí es más apropiado el tratamiento que precisamente estamos realizando en radioterapia, ¿no? Con lo cual nos debería ayudar precisamente a crecer esa área de negocio. Y después, sobre todo, lo que te sirve la biopsia líquida es para hacer un seguimiento continuo de cómo está evolucionando un tratamiento con un paciente, ¿no? Entonces, una herramienta, tú en la biopsia tradicional no puedes estar biopsiando continuamente a un paciente para ver cómo le va evolucionando el tumor, porque es una técnica agresiva, pero sí que le puedes estar haciendo, la biopsia líquida es a través de una muestra de sangre o de orina, sí que le puedes estar haciendo un análisis de sangre o de orina a la semana, ¿no? Con lo cual ahí puedes ver muy bien si un tratamiento que le estás aplicando a un paciente está teniendo respuesta y hacer un seguimiento, tener, digamos, una película continua de cómo está evolucionando el tratamiento a un paciente de cáncer, en lugar de tener una foto fija al inicio y al final del tratamiento, que es cuando biopsias, o sobre todo al inicio, que es cuando biopsias para diagnosticar el cáncer, ¿no? Entonces, entendemos que cuando se vaya implementando la biopsia líquida, pues tendría que ayudar también a nuestra área de tratamiento a tener un mayor número de pacientes, porque estamos aplicando tratamientos curativos, ¿no? Que son los más apropiados en fases iniciales de cáncer. Entrando ahora en un bloque sobre COVID y post-COVID, ¿no? ¿Cómo impactó el SARS-CoV-2 en Atris? ¿En qué mercados ha tenido o está teniendo todavía más impacto? ¿Y cómo esperáis que evolucione el impacto de la pandemia? Yo creo que tuvimos dos áreas geográficas diferenciadas, ¿no? En España el año pasado, a pesar del COVID, que sí que es verdad que entre marzo y junio, principios de junio, cuando tuvimos la cuarentena durísima que tuvimos, que se cerró toda actividad hospitalaria, pues hubo una serie de líneas de negocio que tenemos en España que se vieron impactadas, pero en la foto global de 2020, nuestros ingresos en España, a perímetro comparable, crecieron un más 19%, ¿no? Esto es debido a que, a pesar de ese impacto que tuvimos duro en de marzo a junio en la actividad, sí que es verdad que en España tenemos una serie de actividades que no se vieron afectadas, la de Smart Data, la de radioterapia en menor medida. Sí que es verdad que además, como tenemos laboratorios en España, pudimos a partir del mes de mayo empezar a hacer pruebas de PCRs, con lo cual supuso una línea de ingreso adicional que nos permitió llegar a ese más 19%, ¿no? Una vez finalizada esa cuarentena dura de cierre hospitalario estricto, la actividad se recuperó en V y estábamos en niveles normales, incluso creciendo, como te digo, en la foto global un más 19%, ¿no? En Latinoamérica, en cambio, ahí tuvimos una caída de los ingresos del 33%. Sí que es verdad que de ese menos 33%, la mitad se debió por devaluación de divisas, o sea que realmente lo que es actividad pura cayó un menos 16%. Y básicamente por dos motivos. Uno, porque, por ejemplo, en Latinoamérica no tenemos laboratorios, con lo cual no pudimos hacer esa actividad de diagnósticos de PCRs que supusieron una línea de ingresos adicional en España. Y también porque las cuarentenas duras de cierres hospitalarios fueron más extensas que en el tiempo que en España. Si aquí en junio ya teníamos los hospitales de nuevo abiertos, ahí hasta el mes de septiembre, pues sobre todo en Chile y en Colombia, estuvieron con una actividad hospitalaria bastante cerrada, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, dos impactos muy diferenciales, ¿no? Pero yo creo que muy explicables, ¿no? En España, al tener más líneas de negocio, resistió mejor porque había algunas líneas de negocio que no estuvieron afectadas y tuvimos capacidad de hacer pruebas PCR, con lo cual tuvimos un crecimiento de doble dígito destacado. En Latinoamérica, pues tuvimos una reducción de actividad porque no teníamos esa actividad de laboratorio, no teníamos pues, la línea, por ejemplo, de Smart Data, que no se vio su actividad intacta por el cierre hospitalario. Y no pudimos hacer pruebas de PCRs y los cierres fueron más prolongados.
Pues precisamente acerca de esto quería preguntarte, Beatriz Rodríguez, analista de GVC Gaesco. Tras haber pasado lo peor de la pandemia, ¿habéis conseguido recuperar ya los niveles de actividad del 2019? Y teniendo en cuenta la caída que has dicho, me parece del 33% de los ingresos en LATAM, que ha sido la región, parece, más afectada en el 2020 por el COVID, ¿cuál es la situación actual del negocio allí? Mira, pues en el primer trimestre de este año estamos prácticamente, o estamos a niveles de facturación con el mismo perímetro de empresas que tenían las compañías en el 2019. Eso a pesar de que hemos tenido un primer trimestre con ciertos complicaciones por el COVID. Es decir, no han habido cierres tan drásticos generalizados, por ejemplo, en España, como tuvimos en la primera oleada de hospitales, pero, por ejemplo, en Portugal, donde estamos muy presentes, pues tuvimos un enero y un mes de febrero complicadísimos. Todos nos acordamos de las imágenes de ambulancias haciendo colas en los hospitales de Portugal. En algunas comunidades de España, pues tuvimos ciertos cierres relativamente duros, ¿no? Y a pesar de eso, la foto global de facturación del primer trimestre de 2021 ya es equiparable al nivel de facturación que teníamos en el primer trimestre de 2019, ¿no? Y sí que quizá aquí hay que diferenciar, por ejemplo, en Latinoamérica, aquí en esta foto global, pues sigue habiendo un crecimiento en España que es mayor, y en Latinoamérica sí que a nivel de actividad, de número de pruebas, estamos igual que en 2019, pero sí que estamos un 20% por debajo de la facturación de 2019, básicamente por el efecto de la devaluación que tuviste el año pasado de las divisas. Es decir, en 2019 tenías un nivel de peso colombiano, peso chileno, mucho más fuerte que el que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, básicamente, la caída que tenemos en el primer trimestre en LATAM de 2021 comparado con 2019 es por efecto puro de tipo de cambio, ¿no? La actividad se ha recuperado a niveles de 2019. Ana Isabel González, analista financiero senior de renta variable en Lighthouse, quiere preguntar acerca del impacto, o sea, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido en la mayoría de los negocios médicos hospitalarios la irrupción del COVID, por ejemplo, en la caída de las visitas a los hospitales, ¿qué riesgo hay de que se intensifique la competencia? Nosotros no hemos detectado ninguna dinámica negativa. Pensad que una vez superamos esa fase en la primera oleada de que se cerró por decreto del gobierno, se cerraron la actividad hospitalaria y solo se atendía a paciente COVID, la recuperación de la actividad fue en V, incluso una V que tuve, y está muy normalizada. En lo único que hemos, y con lo cual la dinámica competitiva ha continuado igual, no hemos notado ni presión en precios, estamos con niveles de actividad buenos. Donde sí que estamos detectando quizá algo quizá no tanto menor actividad, ¿no? Pero sí que es un dato un poco preocupante, es en el área de radioterapia en España, sí que estamos viendo que nos están llegando pacientes con estadios de cáncer mucho más avanzados que antes de la pandemia. Esto básicamente porque ha habido mucha gente, tanto en la primera oleada como en la que hemos tenido ahora en diciembre, enero, febrero, que quizá no se ha hecho las pruebas de cribaje que se hacía habitualmente, ¿no? Ha decidido, oye, no voy a acudir al hospital por muy respetable, ¿no? Por miedo, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos dando cuenta que quizá lo que ha provocado el COVID durante este año y medio que llevamos lidiando con él es el retraso en el diagnóstico de muchos cánceres, ¿no? Y entonces, por desgracia, nos están llegando pacientes con estadios muchísimo más avanzados que hace un año y medio, ¿no? Con lo cual hace que ese paciente, por desgracia, la perspectiva de curación pues sea mucho más compleja que si hubiera tenido una detección temprana de su tumor, ¿no? Y eso también hace que quizá no tengamos, o en el mix de tratamientos que estamos aplicando ahora de radioterapia, estemos con un mix más grande de tratamientos paliativos y no tanto tratamientos curativos que tienen mayor precio, mayor valor añadido, ¿no? Ahí igual estamos en radioterapia, aunque en la actividad global de la compañía estamos ya como 2019, en el área de radioterapia igual estamos en un 10% por debajo, pero básicamente porque ha cambiado un poco el mix de tratamiento, ¿no? Ahora estamos haciendo mucho más tratamiento paliativo porque nos llegan pacientes con cánceres en fases mucho más avanzadas y menos, por desgracia, menos tratamiento curativo, ¿no? Que tiene más valor añadido para nosotros.
Por otro lado, otra consecuencia que ha tenido el COVID-19 ha sido el aumento de la inversión en startups de telemedicina, pero es cierto que no todas las startups de telemedicina son una buena inversión. ¿Qué tienen que ser para serlo? Y en este sentido, ¿qué diferencia a Atris de esas compañías que son una mera solución de videoconferencia entre médicos y pacientes? Bueno, yo diría que, claro, dentro de ese nombre global de telemedicina hay muchas tipologías diferentes de compañías, ¿no? En concreto, en el caso de Atris, yo creo que la principal distinción, un poco para situarnos, es que Atris está centrada en hacer telemedicina B2B. Es decir, no vamos inicialmente o no tenemos previsto ir inicialmente a dar servicios de telemedicina al paciente final, sino que actuamos como un proveedor de médicos, de especialistas médicos para grupos hospitalarios. Con lo cual, que ven en nosotros una propuesta de valor, de mejorar eficiencias, de optimizar sus recursos. No hacemos la telemedicina final de una teleconsulta con un paciente, o si la hacemos, porque la hemos empezado a hacer en Brasil, es de la mano de un operador sanitario. Es decir, y yo creo que también lo que nos diferencia de otras compañías de telemedicina, porque dentro de ese nombre de telemedicina se agrupa también pues, compañías que venden plataformas de telemedicina. Son compañías más de software que de servicios médicos, ¿no? Atris no vende software, no vende hardware de telemedicina. Atris sobre todo lo que es un proveedor de servicios médicos, de médicos, ¿no? Y generalmente de especialistas médicos. Entonces, yo creía que nosotros estamos cómodos prestando servicios de telemedicina B2B, no B2C, y estamos cómodos más que la telemedicina como tal, que es un medio, gestionando o poniendo a disposición de los grupos hospitalarios de servicios médicos de diagnóstico, de tratamiento de calidad, ¿no? O sea, gestionando médicos, gestionando especialistas médicos y dándoles soluciones a nuestros clientes. Si en algún momento avanzamos más hacia una teleconsulta clásica, ¿no? Entre un médico generalista y un paciente, será porque vamos de la mano de un player del sector que nos está pidiendo que le portemos esa solución tecnológica y le pongamos los médicos. Pero en principio no entraremos o no tenemos previsto entrar, al menos en España, ¿no? Directamente a ofrecer servicios de telemedicina directamente al paciente final. Entendemos que ahí es un campo mucho más competitivo, que entraríamos a competir con clientes que son con clientes nuestros y no entendemos que no tiene tanto sentido. José María, en respecto a esto último, entonces, Atris tiene un equipo médico completo. ¿Con qué red de médicos cuenta Atris? ¿Si a día de hoy tenéis presencia permanente o en algún hospital de España? Bueno, aquí nosotros digo, hay en unas áreas de negocio utilizamos la herramienta de telemedicina, por ejemplo, en teleradiología, ¿no? Y son radiólogos que pueden estar en cualquier parte del mundo mientras tengan la titulación española. Y básicamente la diferencia es que en lugar de estar presencialmente en un hospital y ver las imágenes que toma un TAC, una resonancia magnética o una mamografía, reciben esas imágenes a través de una plataforma de Atris en el cloud, las ven, las informan y las devuelven al hospital, ¿no? Cambias, digamos, la ubicación física, ¿no? Pero en otros servicios, por ejemplo, en patología, que también hacemos de patología, utilizamos el sistema, pero también tenemos un laboratorio central que recibe muestras y ahí están los médicos ahí físicamente, las están viendo a través de microscopios, y también tenemos implants en hospitales, ¿no? Donde hay un patólogo en ese hospital con un mini laboratorio, porque es importante, por ejemplo, cuando estás haciendo una operación de cáncer, que esté hay un patólogo próximo para poder analizar microscópicamente el tejido que va cortando el cirujano para decirle cuándo ya los márgenes del tejido que están cortados están limpios de cáncer y por lo tanto ya puede dar por finalizada la operación y cerrar, ¿no? Que no se deje ninguna célula de cáncer en la cirugía en el paciente, ¿no? De tejido afectado por el cáncer. Con lo cual, combinamos las dos cosas, presencia física, presencia online, básicamente, pero sobre todo, en el fondo, lo que estamos haciendo es, hay un recurso que es escaso, que está mal distribuido geográficamente, que son los médicos especialistas, patólogos, radiólogos, cardiólogos, y lo que hacemos Atris es saber gestionar a estos médicos, prestar servicios de diagnóstico con esos médicos en tiempo, lo más rápido posible y con calidad, con el menor número de errores posibles, ¿no? Que lo hagamos vía telemedicina o lo hagamos presencial es un poco secundario, ¿no? Pero lo importante es que tenemos
equipos potentes de médicos que captamos talento y que ofrecemos esos servicios de diagnóstico a nuestros clientes. En este sentido, Pablo García de Divacons Alfa Value pregunta cuáles son las perspectivas de Atris Health en la etapa post-COVID para los servicios de diagnóstico y tratamiento médico y además de radioterapia, ¿no? Y si cree que la telemedicina es el futuro de la medicina de atención primaria. Sí, a ver, yo más que, bueno, yo creo que las perspectivas son las mismas que teníamos antes del COVID, ¿no? Sí que es verdad que probablemente, obviamente todo lo que es COVID, pues hará que las herramientas de telemedicina, que quizá tanto por parte de pacientes, ¿no? como por parte de médicos, pues eran un poco reticentes a adoptarlas porque estaban acostumbrados a la visita física o a la exploración física, pues va a acelerar ese cambio un poco, que era un cambio necesario cultural, ¿no? En cuanto, con lo cual, en principio entendemos que esa tendencia, pues bueno, igual acelera un poco más las previsiones de negocio que tenemos, romper esa barrera cultural que había, que la gente estaba acostumbrada a la atención física, ¿no? En cuanto a la telemedicina, ¿es el futuro de la atención primaria? La telemedicina no deja de ser una herramienta complementaria al diagnóstico de toda la vida, ¿no? Es una herramienta conveniente a la visita física al médico, ¿no? Entonces, en la atención primaria yo creo que será una herramienta adicional que ayudará y será más conveniente para médicos y pacientes. Es decir, ¿para qué nos va a servir la telemedicina? Antes de la visita física nos puede servir para hacer un cribado. O sea, el médico vía una teleconferencia, que es mucho más apropiado para el paciente, no te tienes que desplazarte, no tienes que hacer espera en la consulta, pues le puede ver si es necesario que ese paciente tenga esa visita física o no. En muchos casos será necesaria esa visita física, esa exploración física por parte del médico. Entonces, ya has hecho ese cribado, algunos pacientes se van a ahorrar esa visita física porque el diagnóstico está muy claro. En otros será necesaria esa visita física, bien porque le tienen que hacer una pequeña biopsia, bien porque quiere el médico explorarlo directamente. Pero después también la telemedicina nunca va a poder sustituir esa visita física, pero sí que después las visitas de seguimiento probablemente también sean más adecuadas hacerlas vía telemedicina, porque el médico para hacer un seguimiento de un paciente cómo va evolucionando no es necesario que lo explore físicamente o que lo vea tanto físicamente, ¿no? De hecho, muchos médicos, no sé si estamos acostumbrados a ir al médico en esos tiempos de pandemia, están haciendo una especie de telemedicina vía WhatsApp con sus pacientes, ¿no? Oye, haces la primera visita y después le vas contando al médico vía WhatsApp cómo te vas sintiendo, ¿no? Obviamente esto, lo ideal es poderlo hacer con unas herramientas pues específicas para poder hacer teleconsulta, telemedicina, hacer algunas pruebas. También ha cambiado culturalmente el que, por ejemplo, hace un año y medio nadie sabía lo que era el oxígeno en sangre. Y ahora todo el mundo, mucha gente se ha comprado un oxímetro que valen 10 euros y ya cuando habla con el médico dice, no, estoy a 95 de saturación, ¿no? Era impensable hace un año y medio que la gente supiera lo que era la saturación en sangre y supiera leer un oxímetro, ahora está completamente... Y este cambio cultural también hay muchos pequeños herramientas como era el termómetro, ¿no? Todo el mundo tenía en casa un termómetro. Como el hardware cada vez va bajando el precio, pues ahora la gente tiene el termómetro, tiene un oxímetro que valen 15 euros, 20 euros. Tiene también probablemente pues, un smartwatch que le mide las pulsaciones, con lo cual cada vez tenemos más herramientas diagnósticas en nuestras casas que hacen que la telemedicina sea aún más conveniente, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, la pandemia va a ayudar a que haya un cierto cambio cultural en la población, tanto de pacientes como de médicos, para, digamos, la telemedicina, como entendemos, telemedicina B2C, se vaya implementando cada vez más. Pero eso no dejará de sustituir la visita física que será necesaria. Lo que va a hacer es reducir visitas físicas, ¿no? Que a veces eran desplazamientos que no eran necesarios realizar. Y desde Renta 4 Banco, la analista Ana Gómez nos dice que respecto a la división de diagnóstico online, si esperáis ampliar la plataforma pues, a otras áreas terapéuticas. Sí. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en telemedicina, sobre todo estamos las áreas que tienen, porque son las tradicionales que empezamos a desarrollar, que tienen más volumen de negocio, claramente son teleradiología, telecardiología,
Pero también estamos lanzando otras especialidades, teledermatología, teleoftalmología. Al final, vía telemedicina, tú puedes diagnosticar toda prueba que sea una imagen médica, un fondo de ojo en oftalmología es una imagen médica, la foto de una mancha en la piel de buena resolución es una imagen médica, un TAC, una mamografía es una imagen médica, un electrocardiograma, que al final es un papelito con la evolución de los latidos del corazón, no deja de ser una imagen médica. Todo lo que sea una prueba diagnóstica que tenga como resultado una imagen médica puede ser diagnosticada a distancia, ¿no? Con lo cual, nuestro objetivo, obviamente, es ir incorporando a nuestra plataforma otras especialidades médicas que, vía la generación de una imagen, pueda ser diagnosticada, ¿no? Y como os comentaba, yo creo que los dos ejemplos, aunque aún no tienen un peso importante en la facturación de la compañía, pues hemos iniciado operaciones en teledermatología o en teleoftalmología leyendo fondos de ojos. Y el objetivo, obviamente, es seguir ampliando este portfolio de otras especialidades médicas cuyo diagnóstico podemos incorporar vía telemedicina. Pues no podíamos terminar esta entrevista sin preguntaros por vuestro próximo salto al mercado continuo. Beatriz Rodríguez, analista de GVC Baesco, nos hace una pregunta a este respecto y nos pregunta si se cumplen ya todas las condiciones necesarias para el traspaso. Y bueno, lo has comentado al comienzo de esta entrevista, que pensáis en el segundo semestre del año para ello, o sea que mantenéis el objetivo, ¿no?, de estar cotizando en la bolsa antes de finales de año. Sí, a ver, nosotros creemos que cumplimos las condiciones, tanto por tamaño de empresa, por free float, pero también, más importante todavía, ¿no?, en el nivel de gobierno corporativo, tener las comisiones de auditoría, de nombramientos, de compliance, todo esto lo tenemos ya implementado. Las cuentas de la compañía se elaboran bajo normativa internacional, que también es uno de los requisitos para estar en el mercado continuo desde hace ya un par de años. Dicho esto, el requisito más importante es realizar un folleto y que te lo apruebe CNMV, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nuestro objetivo es, y estamos en conversaciones ya con CNMV, una vez auditadas las cuentas del primer semestre del ejercicio, empezar la interlocución con CNMV para que nos apruebe el folleto de listing. Y nuestro calendario previsto es que al final, en el cuarto trimestre, deberíamos ser capaces de hacer el listing. Dicho esto, obviamente dependemos, y con el máximo respeto, de un organismo que es la CNMV, que es la que nos tiene que aprobar el folleto y también tiene sus timings internos, y pues si no fuera en el cuarto trimestre del ejercicio, que es nuestro objetivo, pues será en los primeros meses del año que viene, ¿no? Va a depender aquí, digamos que no podemos poner la mano en el fuego que va a ser en el cuarto trimestre, porque dependemos de un organismo tercero, y el máximo respeto por que tiene que hacer su trabajo de validación del folleto, y aunque bueno, tenemos comentados con ellos un calendario que creemos que es factible, siempre puede haber algún retraso, ¿no? José María Yuch, director financiero de Atris Health, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y desearte los mayores éxitos. Raquel, María, un placer estar con vosotras y con estrategias de inversión, y bueno, a vuestra entera disposición. Esperamos estar muy pronto también con vosotros celebrando ese toque de campana. Fantástico, estáis más que invitados. María, muchísimas gracias también a ti por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Encantada. Y ustedes ya lo saben, si quieren estar al día de toda la actualidad de la bolsa y los mercados, pueden hacerlo en estrategiasdeinversión.com.